Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos. Al que cree, todo le es posible. Comenzamos. Hola queridos amigos, muy buenos días, les saludamos esta mañana con gusto, con alegría, con el gozo del Señor en nuestro corazón. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarles en esta mañana, en este viernes 16. 16 ya de agosto. 16 de agosto, ya le llegamos a la mitad de este mes de agosto, y bueno, pues sabemos que esto es solamente a través de la misericordia de Dios, y qué bueno, le damos gracias a Dios por su vida. Usted que ya se despertó, le invitamos a que se levante, porque si no, se queda dormido, y pues estamos muy contentos este día, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de estar en este lugar. Qué bueno ha sido el Señor para con nosotros. La verdad que vienen tiempos importantes, tiempos de bendición, tiempos en los cuales nosotros podemos ser personas agradecidas con Dios. Y bueno, esta mañana estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con el Señor por todo lo que Él está haciendo, por todo lo que Él ha hecho, pero también por todo lo que Él hará, porque vienen todavía cosas mucho más grandes, más maravillosas. Y bueno, a través de las situaciones que se dan, nosotros nos podemos dar cuenta de que estamos aquí, y que esto es una parte importante para nosotros, darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y esto de verdad que es digno de valorar. Tenemos que valorarlo, tenemos que meditar en todo esto. Y bueno, pues esto solo lo hacemos a través de la fe, a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de darnos cuenta cómo el Señor Dios actúa en nosotros, ¿sí? La palabra de Dios nos dice allá en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y de hecho este es un versículo que estábamos meditando ayer en la predicación allí en Fuente de Vida, y que nos trae, bueno, en lo personal me trae mucha reflexión, porque nunca lo había tomado como el día de ayer. Y sé que Dios tiene siempre cosas nuevas, cosas maravillosas en nuestra vida, y por eso esta mañana estamos muy contentos, y yo quiero darle gracias a Dios por su vida. Usted que ya está en sintonía con nosotros, usted que nos va a escuchar más tarde, el Señor le bendiga de una manera muy especial, y recordarles también que estamos transmitiendo a través de 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia, para toda la ciudad de Morelia, para todo el estado de Michoacán, para toda la república y para todo el mundo a través de las diferentes redes sociales. Y bueno, pues es importante que nosotros aprovechemos las redes sociales de manera que nosotros podamos sacar eso bueno y maravilloso que Dios nos da a través de todo esto. Y pues estamos contentos aquí. Yo quiero darle gracias a Dios por la vida de nuestro pastor, el doctor Elías Andrés Rendón, al cual le enviamos un saludo. Y no va a estar con nosotros, pero yo sé que Dios está aquí, yo sé que el Espíritu Santo está aquí, y bueno, le damos gracias a Dios por la vida de nuestro pastor. Él le tocó un ratito de descanso, ¿verdad? Después de muchas actividades que tienen ellos, y le damos gracias a Dios por su vida. Qué bueno que está usted con nosotros. Ram, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buen día, Felipe, buen día al auditorio. Estamos contentos porque hoy es viernes. Hoy es viernes, ¿verdad? Sí. El cuerpo lo sabe. Sí. Sí. Profesor, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Felipe. Buenos días, Ram. Buenos días a todo el auditorio de Tiempo de Despertar. Estamos nuevamente muy contentos porque el Señor nos ha concedido en su misericordia el estar nuevamente disfrutando de este día. ¿Y qué más si empezamos con el conocimiento de la palabra de Dios? En contacto con la palabra de Dios, esto es más que bendición, ¿verdad? Porque si iniciamos así a la deriva, como dice el pastor, puede que terminemos bien, pero si iniciamos conociendo la voluntad de Dios para este día, ¿sí? Vamos a obtener buenos resultados. Podemos obtener buenos resultados, porque a través del día pues suceden muchas cosas, y a veces nos olvidamos y queremos tomar esos 5 minutos de no cristiano, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado, y así como nosotros podemos hablar con Dios, también Dios nos puede hablar. Dios nos puede hablar a través de su palabra, ¿sí? O más bien, Él habla a través de su palabra. Cuando usted y yo leemos la Biblia, nos damos cuenta cómo Dios nos responde, y siempre nos quiere responder el Señor. Así es que, muy buenos días esta mañana, y yo le decía
qué bueno que nosotros podemos iniciar de esta manera, encomendándonos al Señor y dándole toda la gloria y toda la honra a ese Dios poderoso, a ese Dios maravilloso, en el nombre de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros, que usted y yo, esta mañana nos conectemos a través de esta estación de radio, de esta comunicación, para que nosotros, o para este medio de comunicación, para que nosotros podamos entender cuál es el propósito de Dios. Y esta mañana yo quiero que iniciemos dándole gracias a Dios, como lo hacemos diariamente, y como la palabra de Dios nos dice, porque es la palabra la que va a hacer y la que va a producir un efecto bueno, positivo en nuestra vida, y lo hacemos de esta manera. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque hasta el día de hoy, Señor, tu mano nos ha cortado para bendecirnos. Hoy venimos delante de ti, te pedimos perdón en nuestros pecados, nuestras iniquidades, aún, Señor, por aquellas cosas que sabemos que debemos de hacer y no las hacemos. En esta mañana, Señor, pongo delante de ti la vida de cada uno de los radioescuchas que hoy disponen, Señor, en su corazón de escuchar tu palabra. Te pido, Padre, que te manifiestes, hagas un milagro, Señor, sobre todo aquellos que están pasando por alguna necesidad, que tienen una situación difícil, alguna enfermedad. En esta mañana, Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos revele tu palabra, que caiga en buena tierra y que dé fruto al 100%. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Así, de esta manera nosotros iniciamos este nuevo día, nuestro tiempo, en esto que es tiempo de despertar, ¿verdad? Deseando que usted ya se despierte, se levante, y bueno, juntamente nos conectemos a través del Espíritu Santo, y a través de esta palabra nosotros podamos recibir el consejo de la palabra de Dios, o el consejo de Dios a través de su palabra, recordando un poquito acerca de lo que hemos estado viendo en los últimos días, ¿sí? Hemos estado hablando de un tema muy importante, como es la siembra y la cosecha. ¿Qué es lo que qué es lo que obtenemos cuando nosotros hacemos una siembra, ¿sí? Y como hemos estado hablando también acerca de la bendición de haber conocido al Señor, pero también de haberle recibido, y de cómo nosotros debemos de honrar a nuestros padres, ¿sí? Son puntos que quiero nomás recordar. Vamos a retomar otro tema, pero creo que son bien importantes para que nosotros podamos conectarnos y saber que la palabra de Dios nos conecta desde los diferentes puntos de vista. Así es que yo le recuerdo nada más que nosotros estuvimos hablando de la siembra y la cosecha a través de el honrar a nuestros padres, y cómo el honrar a nuestros padres nos trae bendición, ¿cierto, Norra? Así es, nos va a dar largura de días. Ajá. Y nos va a ir bien. Es la promesa que Dios tiene en su palabra. Ahora, ¿lo tenemos presente o no, profesor? Sí, cada día de nuestra existencia, pues tenemos que pasar por ciertas pruebas y tenemos que estar prevenidos para seguir las instrucciones que el Señor nos dejó a través de ese mandamiento. Entonces, cuando nosotros honramos a nuestro papá, se está refiriendo al papá, ¿no? Terrenal. Sí. Entonces, y si nosotros tenemos por eso como resultado, como consecuencia, ¿qué decía Ram? Pues la bendición. La bendición, ¿sí? ¿Qué más? Largura de días, ¿sí? O sea, todo esto lo tenemos cuando honramos a nuestro Padre. Ahora, yo quiero que lo transportemos un poquito más. ¿Qué sucederá si nosotros honramos a Dios? ¿Qué cree que sucede? ¿Qué cree que va a suceder? Pues todavía aún mayor vamos a tener acceso a sus promesas. Exactamente, eso es lo que quiero que vayamos. Si nosotros hacemos lo que la palabra o el mandamiento nos dice, honra, respeta, ¿sí? Ayuda a tu padre o a tu papá y a tu mamá, ¿sí? Y eso nos va a traer una bendición que después nosotros, cuando nosotros tengamos nuestros hijos, o cuando usted tenga sus hijos, sus nietos, va a recibir esa bendición. ¿Por qué? Porque eso fue lo que usted estuvo sembrando, ¿sí? Pero yo ahora lo que quiero llevarles, si nosotros honramos a Dios, ¿qué cree? ¿O qué podemos entender que podamos recibir nosotros si honramos a Dios? ¿Sí? Tú decías, acceso a las bendiciones. Sí, todo eso se va a cumplir. Por eso dice Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. ¿Sí? Y clamar, ¿cuándo clamamos? Cuando nosotros estamos en alguna necesidad, pero también clamamos nosotros cuando le tenemos confianza.
Y sabemos que Él nos está escuchando, y sabemos que Él nos escucha, en cualquiera que sea nuestra situación. Usted decía, vienen las luchas, las pruebas, sí es cierto, pero cuando nosotros tenemos confianza en ese papá bueno, nosotros podemos ir con confianza, entonces podemos clamarle, y un clamor es eso, ese que va más allá de nuestras propias palabras, es un gemir. Muchas veces el clamor no es tanto abrir la boca, ¿sí?, sino expresar algo que hay dentro de nuestro corazón, porque eso es el clamor, es algo interno, es algo que sale del alma, del corazón y va a Dios. Sí. Es imprescindible que tenemos que estar en amistad con el Señor, y esa amistad la vamos a tener siempre y cuando nosotros estemos cumpliendo con sus ordenanzas. Cuando Él ve que estamos cumpliendo lo que Él nos está pidiendo, como la amistad que tenía, me voy al extremo, ¿verdad? Cuando Job en todo fue íntegro, ¿sí? Y nosotros también tenemos que imitar, en este caso, a Job, en cómo consiguió esa amistad con Dios. Que Job fue sometido a una prueba muy fuerte y la pasó. Nosotros, para poder pasar las pruebas que tenemos durante el día, tenemos que estar buscando, estar en comunicación con nuestro Padre y no perder esa amistad, porque Él es el que nos va a proveer de todas nuestras necesidades. Háblese de salir de problemas, salir de situaciones críticas de escasez, crisis o falta de trabajo. ¿Y cómo podemos obtener nosotros esa buena amistad o esa relación con Dios? Orando. Ok. ¿De otra manera? Leyendo la palabra. Leyendo la palabra, ¿sí? Y nosotros lo hemos dicho, y congregándonos. Hoy quiero que hablemos un poquito acerca de la oración, precisamente. La oración, que es esa parte importante que nosotros debemos de tener continuamente. Allá en San Lucas, capítulo 18, versículo 1, dice que Jesús les refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, cuando nosotros hacemos de la oración una necesidad diaria, ¿sí?, como las que tenemos, o ¿cómo son las necesidades que tenemos a diario, Ram? Pues hay de todo tipo. Ajá, desde familiares, laborales, económicas, anímicas para nosotros mismos. Importante, interesante, todo eso que mencionas. Pero, ¿por qué esas son qué? Necesidades nuestras. Por eso Jesús dice, le refirió una parábola sobre la necesidad. Quiere decir que la oración debe ser una necesidad que nosotros debemos de tener a diario para estar en comunión con ese Dios bueno, para entablar una amistad como eso que usted decía, profesor, una amistad con ese Dios bueno, con ese Dios que nos ama. Dice, también le refirió una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, o sea, no cansarse, no nos cansemos, ¿por qué? Porque a lo mejor estamos pidiendo algo y Dios nos lo quiere dar, pero no nos lo va a dar inmediato, va a tardar un momento, unos minutos, unos días, unos meses, unos años, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a aguantar unos años esperando una bendición que nosotros le estamos pidiendo? ¿Dios será injusto? No, sino que Él sabe y nos está preparando para esa bendición. Y yo quiero que veamos algo muy importante acerca de lo que es la oración, ¿sí? Y la fe, o la fe y la oración, porque para orar necesitamos tener fe, y para orar, en la oración debe de haber esa fe que nosotros necesitamos para incluir. Son como ingredientes, ¿verdad? La fe y la oración. La fe y la oración tienen que ser esenciales en nuestra vida diaria, ¿sí? Alguien dijo en algún momento, si solamente oras y no lees la Biblia, ¿sí?, te vuelves un fanático, ¿sí? Fíjese qué importante. Alguien dijo, si solamente oras y no lees la Biblia, te vuelves un fanático. ¿Qué es un fanático? Una persona que sigue algo de manera desmedida, pero muchas veces sin una guía, sin ser objetivo. Sin tener un objetivo claro. ¿Cómo lo puede entender? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos describir a una persona fanática?
Es una persona religiosa, una persona apegada a ciertas disciplinas humanas, tal vez para quedar bien, pero con la gente, pero en este caso no se trata de quedar bien con la gente. Se trata de entablar esa comunicación directa con nuestro Padre. Así es. O sea, no tanto preocuparse por la cuestión externa de satisfacer el qué dirá la gente alrededor de nosotros. Eso no debe de ser. Ok, entonces hoy tratamos de entender esto, queremos entender esto, que si solamente oramos, ¿sí? Y no leemos, si no tenemos ese complemento, esos ingredientes, entonces nos vamos a volver fanáticos, ¿sí? Ahora, si solamente leemos la Biblia y no oramos, entonces nos volvemos legalistas. 2 puntos importantes: fanáticos y legalistas. O sea, y todo esto incluye oración, ¿sí? Y lectura de la palabra de Dios, ¿sí? Es un punto importante, interesante. Para mí es una parte importantísima que me llamó mucho la atención. Entonces, yo puedo entender que la fe verdadera no es solamente creer, ¿sí? No es solamente creer o tratar de meterme en mi cabecita que Dios existe, que Dios no existe, porque eso es lo que lleva el fanatismo. Yo digo que Dios existe y tú me dices que Dios no existe, aquel me dice que Dios está en alguna manera y que a Dios lo podemos encontrar de alguna manera, ¿sí? Ese es el fanatismo, pero también el legalismo nos lleva a extremos, como usted decía, profesor, un extremo, ¿sí? ¿Por qué? Porque solamente nos metemos en la manera de orar o de buscar a Dios a través de la oración o de buscar a Dios a través de la fe, y Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Es muerta. ¿Por qué? Porque debe tener un efecto positivo. Debe dar frutos. Ahí vamos a esos frutos. ¿Cómo podemos nosotros obtener esos, o cómo mezclando estos ingredientes, la fe y la lectura, nosotros vamos a obtener un resultado bueno, un resultado que nos va a traer bendición, que nos va a traer satisfacción y que nos va a dar respuesta y, como decía Ram, alcanzar las promesas de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Es importante, es muy interesante este tema. Esperamos llegar a culminar esto, pero si no, pues en otro día le seguimos, ¿sí? Por lo pronto vamos a un corte y regresamos, no le cambie. Muy buenos días, esto es Tiempo de Despertar. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Amanece hoy con tu gloria, Dios. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida. Continuamos, queridos amigos, muy buenos días para todos ustedes. Les saludamos con mucho gusto esta mañana, una mañana agradable, una mañana fresca, una mañana que no está lloviendo, ¿verdad? Que con esa oportunidad que tenemos para nosotros, o a usted que le gusta salir a caminar, está muy, muy agradable. Y bueno, pues estamos contentos, decía esta mañana, dándole gracias a Dios por todo ello, hablando un poquito acerca de la fe y la oración. La fe y la oración esenciales en el desarrollo y en la vida del cristiano o del hombre que ha conocido, o también de aquel que no ha conocido. Entender que a través de la palabra de Dios nosotros podemos darnos cuenta cómo es necesario esto para que nuestra vida tenga éxito, o para que tengamos éxito en la vida. Y antes de seguir, yo quiero saludar a Freddy. Freddy, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Felipe, muy buenos días. Bien, despertando, la verdad, y dándole gracias a Dios porque tenemos una nueva oportunidad de vivir, y pues qué mejor que lo podamos hacer en Cristo Jesús. Así es, efectivamente, qué bueno. Yo creo que no hay mejor lugar para descansar que en Cristo, ¿verdad? Yo creo que todos los que estamos aquí, usted que nos está escuchando ya por mucho tiempo, se dará cuenta de que solamente en Cristo podemos descansar, ¿sí? Él dijo en San Mateo 11:28, vengan a mí los que estén, ¿qué? Trabajados y cargados. Ajá. Que yo os haré descansar. Y Él nos va a hacer descansar. ¿Y cuántos llegamos a Cristo en esas condiciones? Cansados, fatigados, tal vez hasta derrotados,
¿sí? Pero estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios, y qué bueno, a mí me da mucho gusto porque mucha gente... me he encontrado mucha gente que dice, tengo años de escuchar Tiempo de Despertar, y a lo mejor no se ha congregado en algún lugar, pero ¿sabe por qué se ha mantenido ahí? Porque el poder de Dios, porque el poder de la palabra ha producido cambios en su vida y en su corazón. Así es que le damos gracias a Dios por ello, y estamos hablando acerca de la fe, acerca de la oración, cómo son elementos importantes para que nosotros tengamos un crecimiento y un desarrollo en nuestra vida espiritual, pero también en la vida como familia, ¿sí? La oración o la fe y la oración son parte importante que nosotros podemos entender y que debemos de llevar a nuestra familia. Una familia que tiene fe y que ora, siempre va a ser una familia, pues esa familia que puede salir adelante en cualquier situación. Al inicio decía maestro que vienen tribulaciones, sí, pero ¿cómo salimos de las tribulaciones? ¿Cómo podemos salir de las tribulaciones, Fred? Confiando en el Señor. ¿Y cómo se llama eso? Fe, ¿sí? A través de un arrepentimiento, pero también de tener fe, y a través de orar a Dios, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. En una situación difícil, sí, pues es cuando tenemos que orar más, y tenemos que orar con fe, ¿sí? Y bueno, pues le doy gracias a Dios esta mañana por la vida de usted que nos está escuchando. Qué bueno, muchas gracias por estarnos escuchando. Yo sé que esta palabra va a traer bendición a su vida. ¿Tiene saludos para alguien? ¿Tienes saludos, Freddy? Sí, a los que cumplieron años en esta semana, por ahí saludos, felicidades a Blanquita, y también mi estimado Ram, creo que por ahí no nos quieres invitar al pastel, ¿verdad? No, es que Irene por ahí nos hace un año el buen Freddy le dijo que era cumpleaños de mi esposa. Ajá. Y entonces me costaron 2 pasteles y le llegaron felicitaciones. Ajá. 2 veces al año. Entonces no, y entonces estaba acordando mi esposa que este año no la había mandado felicitar, que en su primer cumpleaños. Ay, ¿y tú qué dices? Pues ya la felicitamos el año pasado 2 veces, ahora ya no la felicitamos. Nada, felicidades, Irene, bendiciones para usted, yo sé que nos está escuchando. Dios le bendiga y conceda el deseo de su corazón. ¿Tiene saludos, profesor? A todos los transportistas que van escuchándonos por allí en su combi, en su automóvil también, un saludo para ustedes, y pues disfrutemos de la palabra del Señor en esta mañana, escuchando el mensaje y guardándolo en nuestro corazón, porque lo vamos a ocupar. Así es. Sí, así es, qué bueno, felicidades, bendiciones para todos los transportistas de transporte público, de transporte foráneo, y bueno, usted que vaya en su automóvil, usted que va en el taxi, bendiciones. Saludos para alguien más. Sí, bendiciones para todos los que nos escuchan allá del rumbo de Mil Cumbres. Allá por tu tierra. Desde el puerto de Buenavista, Valle de las Flores, Pirules y Jaripeo, Irapeo. Bendiciones. Bendiciones para ustedes. Por allá por ese rumbo vive el Freddy, ¿verdad? Ya está, bueno. Bendiciones también para usted que nos está escuchando en cualquier parte de la ciudad, de la República Mexicana y allá en los Estados Unidos, allá más allá de nuestras fronteras. Y bueno, yo le doy gracias a Dios en esta mañana por las personas que nos estuvieron visitando el día de ayer en Fuente de Vida, como fue Don Aciano González, Ernesto Ayala, Teresa Ortiz, Saúl Emiliano Salmerón, Francisco Javier Martínez, Santiago Ramos, Socorro Cárdenas. Bendiciones para ustedes, esperamos que el Señor haya cumplido la expectativa y les saludamos con mucho gusto esta mañana. También tenemos un saludo para Juan Manuel Alfaro y para Elenita, que nos están escuchando, también para Rosalba Barrera y Cosme Pérez. Sí, bendiciones para todos ustedes, un saludo para Joaquín Urrutia, que hoy se quedó dormido, ¿verdad? Otra vez. Bueno, bendiciones para todos ustedes. Qué bueno que nos están escuchando esta mañana. Y pues seguimos adelante, a recordarles que estamos hablando acerca de la fe y la oración. Elementos, decía, importantes. Y como le decíamos que si nosotros solamente oramos, nos volvemos fanáticos. Si solamente leemos la Biblia, nos volvemos legalistas. Entonces, la fe verdadera no es solamente que un elemento indispensable, y este viene de Dios cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? La fe viene cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, esa fe
también podemos verla o podemos hacer que esa crezca. ¿Y cómo la hacemos que crezca? ¿Cómo hacemos que la fe crezca? Pues crece a través de las pruebas, y cuando estamos a la mitad de la prueba y volteamos nuestros ojos a Dios. Es que es eso, conocer a Dios es lo que hace que nuestra fe aumente. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios también, que es otra de las partes importantes. ¿Cuándo nos acercamos a Dios? ¿Cuándo buscamos a Dios? Generalmente cuando tenemos problemas. Porque, mire, ese es un detalle importante. Muchas veces he conocido gente que dice, yo no creo que haya Dios. Pero cuando le viene una y le aprieta el zapato, dice, ay Dios, ¿dónde estarás ahora sí? ¿Verdad? Entonces, Dios existe, Dios es real, y a Dios lo podemos conocer y podemos tener esa relación, esa buena amistad, cuando nosotros tenemos esas situaciones difíciles. Entonces, ¿las pruebas para qué son? ¿Para qué serán las pruebas? Para que crezcamos en nuestra fe. Para crecer en la fe, precisamente. ¿Y cómo crecemos en la fe? ¿Cómo crecemos en la fe, Freddy? Escuchando la palabra de Dios. Escuchando, leyendo la palabra de Dios, estando en contacto con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios la obtenemos también, no solamente cuando estamos hablando, cuando estamos leyendo, cuando nosotros nos reunimos como congregación, como pueblo, a buscar de Dios. Es importante. Por eso aquí entran esos 3 aspectos que nosotros a diario estamos mencionando: leer, ora, congrégate. Entonces, creer, entender que a la medida que nosotros conozcamos a Dios, nuestra fe va a crecer, pero también va a surgir la necesidad de orar. ¿Por qué? Porque yo no me imagino a un hijo estando con su papá ahí en la casa, estar todos calladitos. Dice, pues al cabo un papá me va a suplir, un papá me va a dar, ¿sí? Si no le pides, ¿qué va a pasar? Pues lo más seguro es que no vamos a conseguir el propósito. Y vamos a tener siempre... Yo pienso que al papá también hay que mostrarle amor, agradecimiento y hacerle un poquito la barba, como lo hacemos nosotros acá humanamente. ¿Y cómo hacerle la barba? Pues adorándole, alabándole en la congregación. Pues no, yo pienso que no es tanto eso, profesor, sino que cuando nosotros tenemos esa buena relación con Dios, Él no necesita que nosotros hagamos nada. O sea, Él sabe que tenemos una necesidad, Él sabe lo que necesitamos. Él sí lo dijo así, ¿cierto o no, Freddy? Dice, antes de que pidas, Él sabe lo que nosotros necesitamos y no hay que hacer nada. Nosotros no tenemos que hacer más que buscar estar en su presencia y hablar con Él. ¿Sí? Pero hablar lo natural, ¿cómo es una manera natural? ¿Cómo podemos hablar con Dios de una manera natural? Pues ahora sí que como normalmente nos expresamos. Exacto. Y bueno, a lo mejor no tenemos de inicio no tenemos esa habilidad, porque pues a veces pensamos que a Dios hay que dirigirse así, o muy solemne, pero la verdad es que con el paso del tiempo te vas dando cuenta que Dios te entiende, Dios sabe cómo eres, Dios sabe lo que piensas, y Dios te va mostrando que no es difícil platicar con Él, pero sí se requiere tomar el hábito y empezar a conversar y expresarle pues todo lo que uno tiene, lo que uno desea, lo que uno piensa, y Dios siempre nos va a dar dirección. Y es importante creer, Felipe, porque por ejemplo, cuando necesitamos algo, yo recuerdo que a veces iba a hacer un trámite o iba a un lugar, y ya ves que luego se nos hace tarde y dices, híjole, ¿cómo llego? ¿Sí llegaré? ¿No llegaré? Y te pones a pensar. Pero cuando decides que sí vas a llegar y empiezas a actuar, empiezas a caminar, o a lo mejor tienes que correr, pero generalmente logras llegar y dices, sí llegué, porque creíste que lo podías lograr. Ahora, esa fe pues es buena y nos sirve cotidianamente, pero la fe que necesitamos es la fe en Jesucristo, porque hay cosas que nosotros no vamos a alcanzar o no vamos a poder por nosotros mismos, y es donde Dios actúa, donde Dios interviene, y entonces se resuelven las cosas de mejor manera, o Dios pone los medios para lograr lo que tú necesitas. Necesitas un milagro de sanidad, necesitas un milagro
en el campo que sea, en el área que sea, Dios lo hace porque Él está al pendiente de nosotros. Entonces, así que la oración se convierte en una práctica. Nosotros tenemos que o sea, porque tú lo decías, ¿no? Cuando nos hacemos como un hábito. Ajá, sí. Entonces, la oración se convierte en una práctica que refleja si tenemos fe, ¿sí? Esto es importante. O sea, esto cuando nosotros oramos, vamos a reflejar si verdaderamente tenemos fe. Fe para esperar lo que tú decías, Freddy, llegar a tiempo o llegar a un lugar. Ahora, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el objetivo nuestro? Pues depende de la oración. Pues el objetivo es tener comunión con Dios. Sí, pero ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde queremos llegar? O sea, a través de recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿a dónde queremos llegar? ¿Sí? A una buena relación con Dios. A una buena relación con Dios, pero a la promesa dada por Dios que dice que tendremos una ciudad celestial. O sea, estamos en la tierra, y en la tierra somos ¿qué? Peregrinos. Peregrinos, extranjeros y peregrinos. Nuestra ciudadanía no está aquí, ¿sí? Nuestra ciudadanía no es esta tierra, ni este cuerpo. La vida eterna, ¿cuándo empieza la vida eterna? Cuando aceptamos a Jesús. Cuando aceptamos a Jesús, y lo vamos a disfrutar desde este tiempo, desde este momento, pero el objetivo de nuestro es llegar a estar en la presencia de Dios el día que nosotros dejemos este mundo, el día que nosotros dejemos esta tierra, el día que nosotros dejemos este cuerpo, ¿sí? Porque hemos dicho el cuerpo es solamente el estuche, ¿sí? El alma, y hablamos de una vida eterna porque esa vida eterna va a ser, ahora decimos, empieza cuando nosotros conocemos a Jesús, la disfrutamos desde que estamos en este cuerpo, sí, pero también tenemos un objetivo, un propósito. El apóstol Pablo dijo, yo me esfuerzo cada día por ver si logro asirme de aquello para lo cual fui llamado, sí, y para lo cual somos llamados todos somos llamados para ir estar en la presencia de Dios. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? A través de la fe, a través de la oración, a través de esa comunicación. Sí, Felipe, bueno, yo ahorita lo que estaba entendiendo de lo que estás comentando es que antes de que aceptemos a Cristo, bueno, mejor dicho, cuando no aceptamos a Cristo, nuestra vida tiene fecha de caducidad. Sí. Pero cuando nosotros entregamos el corazón a Jesucristo y le aceptamos como Señor y Salvador, ¿sabes qué? Él borra esa caducidad y te pone, no te pone límite, te dice, de aquí en adelante, tú tienes vida eterna. Así es. Y a lo mejor el cuerpo sí lo tienes que entregar, nos vamos a morir. Claro. Pero dice, tu alma y tu espíritu van a estar conmigo por siempre. Así es, efectivamente. Bueno, y esta mañana estamos pues hablando acerca de este tema tan importante, tan interesante, como cómo tener esa relación con Dios a través de la fe y a través de la oración. Entonces, nosotros tenemos que buscar esa relación con Dios. Yo quiero que veamos 3 puntos importantes, a ver si alcanzamos. 3 puntos importantes sobre lo que es la fe con oración. La fe con oración produce un fruto, ¿sí? La fe es accionar, no es un mero decir. La fe es ¿qué? Accionar. ¿Qué vamos a accionar? Poner en práctica la palabra. Poner en práctica la palabra. Ese es el punto. O sea, hay que leer la Biblia, pero hay que empezar a practicarla. Pero no la vamos a poder practicar si nosotros no tenemos fe. ¿Sí? Y no tenemos al Espíritu Santo. Ajá, ¿por qué? Porque viene como consecuencia de esto, ¿sí? Y antes de seguir adelante, vamos a un corte. No le cambie, esto es Tiempo de Despertar. Muy buenos días. Fuente de vida, impactando al mundo con el amor de Dios. Una iglesia diferente para gente diferente. Ven, acompáñanos a nuestras reuniones. Estamos ubicados en Calzada La Huerta 2273, jueves 6 de la tarde y domingo 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Lo mejor está por venir. Fuente de vida.
Queridos amigos, muy buenos días para todos. Estamos hablando de un tema importante y este canto nos lleva también a la reflexión, ¿sí? La oración importante, ¿sí? Para tener esa buena comunicación con Dios. Estamos hablando de esto, pero también estamos hablando y estamos recordando la palabra. A lo mejor alguien me dice, pero yo no sé leer. Y de entonces, ¿dónde quedo yo? ¿Sí? Dice, puede ser que alguien no sepa leer, porque aún hay gente que no sabe leer. Pero yo quiero recordarle y decirle, la palabra de Dios dice en Romanos 10:17, ¿qué dice Freddy? Que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de escuchar, ¿sí? Cuando Dios nos ha dado esa capacidad de escuchar, nosotros podemos escuchar la palabra de Dios. Y ahorita hoy en día en la actualidad, hay muchas maneras de conectarnos, de escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Es algo maravilloso y es lo que yo les decía al inicio del programa. Tenemos las redes sociales, pero ¿para qué utilizamos las redes sociales? A través del celular usted puede escuchar su Biblia en audio, ¿sí? Y es así como esa fe va a crecer, es así como la fe va a crecer y la oración. El ingrediente que hace que todo esto se venga a conjugar, nos hace que nosotros creamos y nosotros hagamos crecer la fe. O sea, eso es lo que quiero que entendamos. La fe crece, la tenemos que hacer crecer a través del contacto de la palabra de Dios. Tiene que cultivarse cotidianamente, de lo contrario puede perderse. Sí, por eso tenemos el compromiso con nosotros mismos de resolver esas necesidades que vamos a tener, pero una comunicación con Dios en todo tiempo, no nada más cuando tengamos una tribulación, un problema, sino al levantarnos en la mañana, durante el día en las pruebas, y en la noche dándole gracias por lo que se recibió durante el día. Sí, o sea, es que necesitamos ser gente agradecida. Y la gente agradecida, pero hablábamos de que si nosotros solamente oramos nos convertimos en fanáticos, y si solamente leemos la Biblia nos convertimos en legalistas. Así es. Y entonces yo puedo poner cualquier pretexto. Pues es que Freddy, pues es que yo no sé leer, pues, entonces yo cómo hago crecer mi fe. ¿Y qué me dirías tú? Bueno, que Dios tiene misericordia de nosotros y claro. Actualmente existen muchos medios para recibir la palabra de Dios. Así es. Tú comentabas que ya tenemos la Biblia audible, y es verdad, todos los libros de la palabra del Señor están disponibles, y si a lo mejor alguien no puede leerla, pues sí puede conseguir una Biblia audible y escucharla. Y escuchar la palabra de Dios es lo que va a producir la fe en nosotros. Y Dios nos prepara a través de su palabra para que con fe podamos enfrentar esos problemas, podamos vencer las situaciones complicadas. Y aún a veces estamos debilitados porque o no hemos estudiado, no hemos leído, no nos hemos comunicado con Dios, nos hemos alejado, como la predicación que ayer nos daba, que nosotros mismos nos apartamos poco a poco del Señor, pero Dios nos muestra su misericordia, y a pesar de ello nos vuelve a tomar, nos vuelve a dar la oportunidad de reconciliarnos con Él, como lo hizo el hijo pródigo, que dándose cuenta que la condición en la que él se encontraba no era lo mejor, ni era lo que Dios ni su padre querían para él. Entonces nosotros también nos tenemos que dar cuenta que vivir sin Cristo no es la mejor vida. A lo mejor te ha ido bien, a lo mejor has estado no has padecido mucho, pero la verdad que todos en algún momento de nuestra vida necesitamos acercarnos a Dios a temprana edad. A lo mejor muchos ya nos acercamos, Felipe, ya han rebasado los 30, y aún así Dios es bueno, pero nosotros tenemos que buscarle, acercarnos y prepararnos, porque Dios nos va capacitando con su palabra, con su amor,
con su paciencia también, porque a veces la regamos, pero sabes que Dios es bueno todo el tiempo y podemos acudir al Señor y podemos expresarnos delante de su presencia con gratitud, con respeto, con fe, pero Dios da el crecimiento. Dice la Escritura que Apolos sembró y Pablo regó, o al revés, sí, pero dice el que da el crecimiento lo da el Señor. Es Dios, así es. ¿Tenemos saludos por ahí, Freddy? Claro que sí, saludamos a Víctor Cruz Alcántar y para la familia Tapia de San Sebastián. Bendiciones. Y antes de seguir adelante, yo quiero recordarles que el día de mañana en Fuente de Vida hay reunión de líderes, ¿sí? Y les enviamos un saludo a todos los líderes esta mañana, todos los líderes de Fuente de Vida. Bendiciones, esperamos que ustedes estén con nosotros por ahí también. Mañana los esperamos allá en San José Coapa. A la gente de San José Coapa. Sí, en la misión de Fuente de Vida, ahí en San José Coapa, mañana a las 6 de la tarde, mañana sábado. Por ahí los esperamos, compartamos precisamente la palabra y conozcamos cómo acercarnos a Dios para que Él escuche nuestras peticiones y al mismo tiempo esa fe se vaya cultivando, acrecentando con el conocimiento. Así ¿sí? es. Así es. Qué bueno, pues estas invitaciones, recordarles también que los domingos estamos ahí en Fuente de Vida desde las 6 de la mañana, 10 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde. Entonces está usted cordialmente invitado, le esperamos ahí con gusto desde las 6 de la mañana, despiértese temprano y juntos vamos a compartir ese mensaje maravilloso como el que tenían el domingo, ¿verdad? Sí, dándole las primicias al Señor. Así es. Entonces, estamos hablando acerca de la fe y la oración, y decía, la fe con oración produce frutos, ¿sí? La oración o la fe con oración produce frutos. Yo quiero que leamos allí un poquito acerca de esto en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, y vamos a leer desde el verso 20 al 23. ¿Qué dice? Así que por sus frutos los conoceréis. Sígale. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De maldad, sí. Ok, entonces si la fe con oración produce fruto, ¿cuál va a ser el fruto que nosotros tenemos que dar, Freddy? La palabra de Dios dice que tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Venimos de una vida, tú decías, ahorita, decías, muchos fuimos llamados después de los 30, ¿verdad? ¿Sí? Ya no entramos en el grupo de los 30 y muchos ya no, pero cuando nosotros venimos traemos cosas muy malas y cosas que nos hacían notar como una persona no muy grata, inclusive dentro de la sociedad. Pero cuando venimos a Cristo, sí, tenemos que a través de la fe y de la oración hacer o esa fe y esa oración tiene que producir frutos en nosotros, y nosotros tenemos que empezar a dar frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? Por eso dice, así que por sus frutos les conoceréis. Y el fruto no es lo que hablamos, no es lo que decimos, profesor, no es lo que decimos. No, es por obras, o sea, la fe tiene que ir acompañada de obras, sí, con buen testimonio en nuestra manera de conducirnos. Y sí, o sea, esto es importante, esto es interesante. Entonces, el fruto de la fe y de la oración, ¿cuál será? ¿Cuál será el fruto que surge cuando nosotros tenemos fe y nosotros oramos? Fruto es un cambio que se va dando, inclusive hasta nuestra forma de hablar, ¿sí? ¿Por qué? Porque cambia nuestra forma de ¿qué? De pensar. Y al cambiar nuestra forma de pensar, ¿qué va a cambiar? Nuestra conducta. Nuestra forma de hablar y nuestra forma de hacer las cosas. Antes hacíamos las cosas, alá y se va. Hoy el Señor nos dice, todo lo que hagas, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Entonces, entendamos, la fe en oración produce un fruto. La fe con oración produce también iniciativa, ¿sí?
La fe con oración produce iniciativa. La fe no debe de ser algo que solamente sentimos o que nos emociona. ¿Sí? Mire, se lo repito. La fe no debe de ser algo que solamente sentimos o que nos emociona. Hay fe, pero también tiene que haber oración para que produzca ese fruto y produzca un cambio, produzca esa iniciativa. ¿Qué entendemos como iniciativa? O por iniciativa. Tomar... O sea, mira, la iniciativa es, yo empiezo a hacer algo, quiero moverme en algo, ¿sí? Actuar diligentemente. El actuar en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque si no hay conocimiento de la palabra de Dios, no vamos a hacer, y es mero palabrería. ¿Sí? Entonces, la iniciativa que produce la fe con oración es algo que la gente lo va a notar, querido amigo. Ahora, otro punto, la fe con oración se demuestra. ¿Sí? La fe con oración se demuestra. La verdadera fe produce cambios que se demuestran. ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? ¿Se acuerda? ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si la verdadera fe produce cambios que se demuestran, no es que nosotros produzcamos, es que el conocimiento de la palabra, es que la palabra en nosotros, a través de la oración y de la fe, va a producir ese cambio y la gente lo va a notar. Y decía, aún hasta en nuestra forma de hablar, ¿sí? Y esto es lo que queremos dejar ahí muy claro, y que Dios, que el Espíritu Santo nos dé esa revelación para poder entender que la fe es esencial en la oración. Cualquier oración que nosotros hagamos tenemos que hacerla con fe, La fe la tenemos que hacer que surja, que se vea, que se note, ¿sí? La fe y la oración. Jesús dijo otra vez allí en San Lucas 18:1, ¿sí? Que también les refirió sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Queremos invitarle a que sigamos orando, sigamos buscando a Dios a través de la oración, pero con esa fe que produce cambios en nosotros y cambios en aquellos por los que nosotros estamos orando. Estamos orando por nuestra nación, por nuestro país, y tiene que producir un cambio, un efecto positivo. Así es que esta mañana yo quiero darle gracias a Dios por este tiempo, gracias a Dios por la vida de usted, que a lo mejor está empezando a caminar en el Señor y necesitaba esta palabra de Dios, de la fe, y también la invitación a que usted y yo oremos, pero también que no dejemos de congregarnos. Déjeme orar por usted en esta mañana y darle gracias a Dios y decirle: Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por la vida de cada persona que nos escuchó esta mañana. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo les traiga revelación, y que la palabra que nosotros hemos hablado, como lo hemos hablado, no traiga confusión, no genere confusión, Señor, sino una revelación clara por medio de tu Espíritu Santo. Bendice a cada persona que nos escuchó, a cada persona, Señor, que nos va a escuchar más tarde a través de manera diferida. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias, porque sabemos que tú eres bueno y seguirás siendo bueno, Señor, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Nos despedimos, maestro. Bendiciones, que tengan un maravilloso día. Freddy. El Señor les bendiga, nos escuchamos mañana. Nos escuchamos el día de mañana. Quiero recordarles antes de irnos, si usted tiene a bien apoyar este ministerio, hágalo. Tenemos 2 números de cuenta, Freddy. En Banamex 542-40-115, Banamex 542-40-115, y en HSBC 404-524-1882. Bendiciones para todos, que este sea el mejor día de su vida. Disfruten en la presencia del Señor. Hasta mañana. Por hoy es tiempo de hacer una reflexión y creer más para que todo se nos haga posible. Es tiempo de despertar. Por ahora damos fin a nuestro espacio, pero regresaremos en nuestra próxima emisión. Espérala. Es tiempo de despertar.